dando paso a un conversatorio entre los coordinadores de este programa nacional. Quedando la moderación, entonces, a cargo del doctor Miguel Moraita, a quien dejamos el uso de la palabra. Bien, pues, bien. Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar una mesa en la cual hay como ustedes podrán observar, una participación amplia, ya que amerita el tema es poder escuchar diferentes posiciones dentro en diferentes experiencias dentro del proyecto, ¿verdad? Con la idea de poder armonizar las diferencias. Yo agradezco mucho la presencia de mis compañeros, todos son miembros del proyecto, ¿verdad? Leeré nada más su nombre y a qué equipo pertenece para obviar un poco el tiempo de los currículums. Bien, entonces está Leopoldo Trejo Barrientos, que es coordinador del equipo Oaxaca, junto con María del Carmen Castillo Cisneros, también coordinadora del equipo Oaxaca. Eliana Acosta Márquez, coordinadora del grupo, cocoordinadora del grupo Ciudad de México. Bien. Claudia Jean Harris Clare, coordinadora del equipo Chihuahua, Sonora, Sinaloa. Antonio Reyes, del equipo Sierra Madre Occidental, miembro del Centro INA Durango y actualmente secretario académico de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. También está con nosotros Rodolfo Oliveros Espinosa, que es del equipo de Michoacán, y nuestra secretaria técnica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Aida Castilleja. Bien, vamos a tener lo que es un conversatorio, ¿verdad? Va a ser un poco flexible la participación y los comentarios, y vamos a empezar con dos ejes principales de la discusión. Uno es el balance del proyecto nacional Etnografía de las Regiones Indígenas de México, cuáles han sido los aportes e incidencias del programa de etnografía en sus 20 años, cuáles son los temas pendientes y regiones poco estudiadas, y el tema de ética, política y etnografía, incluyendo qué puede aportar la antropología desde su práctica etnográfica a los pueblos indígenas del país, cuál es el papel de los etnógrafos de la antropología en general frente a las emergencias sociales, sean estos de origen sociocultural como los sismos económicos o políticos. Y al último tendremos un apartado para lo que son las sugerencias de armonizar más el proyecto. Bien, empezamos con el balance del proyecto, del programa, y bueno, podemos empezar de derecha a izquierda. Bueno, Claudia Harris tenía algo, y después sería Polo, ¿verdad? Después tienes algo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de hacer una cosa resumida que incluye bastantes personas y equipos que han estado en el noroeste. Y bueno, seguramente se me va a olvidar de algunas cosas o personas y de antemano pido una disculpa. Desde el inicio, el proyecto empezó con Augusto Urteaga en Chihuahua, que en paz descansa, un gran maestro de muchos de nosotros, y con José Luis Moctezuma Zamarrón en Sonora. Desde ahí había como mucho flujo entre información y participación. Yo me acuerdo que cuando yo entré, el vaquero, que decimos a José Luis, me decía, no, tú vas a mandar tu información a Augusto, ¿no? Y así, tuvimos así como un flujo de personas y información muy grande. Luego había dos equipos de Sonora,
Augusto salió, Eugenio Porras empezó con un equipo. De aquí, pues seguramente hay muchos participantes que estuvieron con alguno de esos equipos de Chihuahua. Y posteriormente Lalo Gótez entró con un equipo, hubo otros partícipes en sus atlas, entonces como que, o sea, más que decir qué es lo que hemos hecho como un balance nosotros que estamos actualmente, creo que tenemos que tomar en cuenta, pues ya que había muchas personas, equipos, y actividades y productos. También en el noreste, Olimpia Farfán participó en la línea de migración con así los múltiples grupos indígenas que están ahí en Monterrey. Entonces, pues, pero hemos participado en general en todas las líneas de investigación. Hay 2 atlas en el noroeste, varias películas. Diagnósticos, peritajes, participamos con otras instituciones de los diferentes gobiernos de estados de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, con la Escuela de Antropología de México y obviamente con la Escuela de Antropología de Chihuahua. Hay mucha participación y enlace entre la investigación y la preparación de tesistas, ¿no? En el claustro, en la Unison, en la UNAM, hemos tenido muchas participaciones con otras instituciones como el PACMIC de los distintos estados, con el Programa Interinstitucional de Lenguas y Literaturas Indígenas de Chihuahua, con el Consejo Estatal de Población de Chihuahua, el Instituto Sonorense de Cultura, el ICHICULT, y la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas también de Chihuahua, entre otros logros más. Evidentemente, pues consideramos que los seminarios y las reflexiones teóricos metodológicos del mismo proyecto de etnografía ha permitido un gran avance de etnografía en el norte con diferentes personas y en esos diferentes equipos. También pues, nos ha permitido una ampliación de perspectivas, trabajo de campo, y pues entre algunos pueblos indígenas, no entre todos, ¿no? Pues particularmente entre los Tarahumaras de la Baja, los Guarijíos de la Sierra, del Río, los Yaquis, Mayos, Sonora, de Sinaloa, los Seris. Y en su momento, pues, que pues ya más reciente, ¿no? Los Yumanos y pues los Tono O'odham. Otros aportes consideramos importantes, particularmente son las tesis producidas por individuos que han entrado y salido del equipo y vuelto a entrar a veces, y los de nuestros alumnos de licenciaturas y posgrados que de algún modo, aunque no cuentan con becas en el programa, son una extensión de los integrantes de estos equipos y ha sido como el proyecto de etnografía una gran plataforma. Entonces, ahí pues hay otros temas pendientes, ONGs, así, las instituciones piden nuestras opiniones todo el tiempo sobre qué está pasando con los pueblos, cómo hacer sus consultas, sobre cosas como minas, el aeropuerto de Krill, ¿no? Presos indígenas del otro lado de la frontera, el patrimonio cultural en riesgo y los derechos lingüísticos y culturales. Además de participación en exposiciones y museos, y ahí como balance del noroeste y del noreste, pues ahí lo dejo por lo pronto. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Por favor, el compañero Rodolfo Oliveros. Por favor, nada más les pido no rebasen 5 minutos, ¿sí? Para que nos alcance bien el tiempo, por favor. Bueno, muchas gracias. Y bueno, como igual para hacerlo un poco ahí más ágil, me parece que, y pues sin tratar de repetir demasiado también lo que se dijo un poco en la plática de ayer con Gloria Ortiz, sobre cómo se fundó el proyecto y todas las, digamos, las aportaciones que pueden contarse, ¿no? Las publicaciones, los trabajos que se han elaborado. Creo que hay algunas cosas que me parecen que son muy importantes y es justamente el carácter de una política pública de investigación, que creo que eso ha sido un aporte muy importante que siento que todavía no hemos terminado de aterrizar o digamos, de asentar, de estructurar esta idea de que es necesario
construir agendas de investigación colectivas, estructuradas, de más larga duración, que no respondan únicamente como a los intereses individuales de investigación, que pueden ser muy importantes, sino justamente a procesos de investigación a más largo plazo. Creo que ese ha sido un aporte muy importante del proyecto y que esto nos ha permitido, en términos de la formación incluso, entrar por un lado a una unidad de temas que todos al mismo tiempo tratábamos de entender en las diferentes zonas, con los diferentes pueblos, pero también una contrastación de perspectivas analíticas. Y creo que esto se reflejaba bastante en los seminarios, en las discusiones, en los propios textos, de cómo un mismo tema en diferentes regiones y por sus características, pero también por las perspectivas analíticas, podía ser entendido de formas distintas, ¿no? Creo que esto es algo que le hace falta a la investigación social, es decir, hacer estas contrastaciones de manera más importante, más dinámica y generar discusiones. Creo que esto ha sido uno de los aportes bastante interesantes del proyecto, sobre todo pues en ciertas etapas, en ciertos temas, hubo discusiones fuertes, pero muy interesantes y que la propia discusión en sí generaba ya una aportación, ¿no? Creo que la otra parte que ya mencionó ahorita Claudia en general, es justamente la incidencia que podría tener o que ha tenido el proyecto en términos de políticas públicas, pero también en términos de acompañamiento con las comunidades a partir de los peritajes, a partir de las consultas, a partir de una serie de elementos que las propias comunidades empiezan a reclamarle a la antropología y que, aunque lo hemos hecho de forma más bien intuitiva, creo que justamente en este balance es algo que hemos aportado, pero que es necesario incorporarlo de manera más estructural, es decir, como un programa de investigación colectiva también se plantea espacios para generar acompañamientos, escuchas, etcétera, con los propios pueblos, que nos empiezan también a reclamar formas de investigación, temas de investigación, formas de participación en las comunidades, formas de regresar las investigaciones, y creo que más que hacerlo de manera intuitiva es también materia de una reflexión y algo que debería ser también incorporado, ¿no? Y bueno, ahorita lo dejo ahí. Muchas gracias, Rodolfo. Entonces, Leopoldo Trejo, por favor. Pues bueno, más que un balance de Oaxaca, porque bueno, yo he estado en el equipo Istmo, luego en el equipo Huasteca Sur y ahora equipo Oaxaca, preferiría hablar del proyecto en general. Es indiscutible que por el tamaño del proyecto el impacto ha sido grande, es indiscutible que, y hay muchos ejemplos aquí, que el proyecto ha tenido un gran impacto en formación e incluso en renovación de los cuadros del instituto y de otras instituciones. Por ahí yo le debo mi formación al proyecto, ¿no? Pero si dejamos de pensarlo cuantitativamente y lo pensamos un poco cualitativamente, a los 20 años creo que ya empezamos a quedar a deber, y yo sería de la idea de que tendríamos que reconsiderar la forma en que nos vemos y no ver qué tanto aparecemos, sino cómo estamos haciendo, y sería de la idea de apretar las tuercas críticas, no tanto porque estemos en muchos ámbitos, sino centrarnos en un ámbito que es fundamental, que es el de la investigación. Y no quiero negar los otros, o sea, de alguna u otra manera todos participamos en dictámenes, o sea, todos los que estamos aquí, creo, participamos en ello, quizá no todos tan públicamente, pero centrándonos en la parte académica, creo que sí hace falta una mayor crítica, y no solo mayor crítica, sino crítica más dura, una crítica más académica en el sentido más estricto del término, y eso para crecer, porque justo hoy día en los dictámenes y en los grandes problemas que va a enfrentar nuestra patria o nación, a mí me gusta decir patria, va a haber colegas que van a trabajar para el otro lado y se va a definir quién es el mejor antropólogo. Entonces me gustaría que los mejores antropólogos estén de este lado, y para eso es fundamental que académicamente apretemos las tuercas y que nos critiquemos mucho, mucho, mucho más. Muchas gracias, Leopoldo.
Entonces, por favor, Aida Castillo. Gracias. Buenas tardes. Yo voy a hablar, espero que no caer en una suerte de esquizofrenia, pero voy a hablar como miembro del programa desde el inicio, no solamente en mi calidad de cuando estuve en la coordinación del equipo Michoacán, sino considerándome como parte completa del programa, en la parte específica del equipo Michoacán hasta hace año y medio. Y bueno, también ahora quiero compartir con ustedes alguna visión desde mi posición como secretaria técnica. Efectivamente, a mí me parece que es un programa ahora que nació como nació, ayer lo escuchamos, pero que también ha transitado, como nosotros todos sabemos, y que más que hay que hacer un balance, una reflexión crítica, pero también un posicionamiento muy claro hoy por hoy, y a mí me parece que efectivamente no podemos pensar en un programa si la parte académica no está sustancialmente fundamentada. Es un proyecto institucional, no queda ninguna duda, pero ¿hacia dónde orientar este proyecto institucional? Cuando empezó el proyecto, el programa, el elemento puntual era… Bueno, al inicio había sido actualizar la etnografía. Decía, bueno, ¿cómo que actualizar? Es hacer otra etnografía. ¿Cómo vamos a hacer otra etnografía hoy por hoy en las condiciones de México, en la condición del instituto y con las herramientas que tenemos? Me parece que uno de los elementos que hay que recuperar y que estuvo, de hecho, como desde el inicio, que había sido el adelgazamiento de la etnografía, ¿no? Como un elemento en la investigación antropológica. Ese había sido como, vamos a fortalecer todo el trabajo etnográfico, pero un trabajo etnográfico en el que efectivamente no cayéramos, como lo dijo Claudio Lomnitz aquí hace 5 años, recolectar información etnográfica como si fuéramos Caperucita Roja con nuestra canasta por el campo, sino cómo formular argumentos de investigación antropológica en y a partir del trabajo etnográfico. Creo que ahí es uno de los puntos que, si, como dice Polo, hay deudas, yo creo que esa es una deuda muy importante. El otro punto que a mí me parece como muy central en la vida que ha tenido el programa ha sido la importancia de las líneas temáticas como los ejes rectores que nos articulan. Efectivamente puede haber mucha discusión sobre tal o cual línea temática, pero me parece que ese sí es un eje articulador que permite realmente tener una cobertura. Que esto ha supuesto y supone, y hoy más que nunca supone realmente un reto muy fuerte de mantener un programa del tamaño de implica realmente tener también toda esa armadura institucional para posicionarlo como un proyecto, como un programa nacional. No es una suma de proyectos regionales, no es una suma de intereses particulares, debe ser el conjunto, debe ser ese planteamiento a partir de líneas, de línea temática muy claramente. No es cuando las etapas en donde el programa ha naufragado, de repente parecía que el punto era convertirlo como en un proyecto editorial. Si lo dejamos ahí, lo vamos a matar. Es un programa de investigación colectiva que se plantea pues el abordaje de temáticas como las 13 que llevan y esperemos muchas más. Y en la otra parte, 2 minutos más. Sí. La otra parte que me parece algo muy necesario es pensar el programa articulado al instituto, ¿no? Hay diferentes estrategias de composición y de organización de los equipos regionales y me parece que hay que posicionar mucho más el programa adentro del INAH. Quienes trabajamos, o bueno, yo ahora no, pero quienes trabajamos y sabemos cómo es en Centros INAH, pues la visibilización del programa es mucho más evidente, no solamente porque somos el proyecto que les
que tiene más presupuesto en cada uno de los centros regionales. Yo no creo que haya ningún centro regional en el que haya un proyecto que sea que tenga más presupuesto que el proyecto regional correspondiente, sino porque ha posicionado, sí ha visibilizado más, y esto ha sido gracias al trabajo de cada uno de los miembros de estos proyectos regionales que se posicionan y se visibilizan con otras instituciones, tanto académicas como de otras quienes llevan política pública en los ámbitos estatales, ¿no? Pero también a nivel interno, el programa tendría que estar mucho más visibilizado. De repente se ha ido quedando como no digo en la penumbra, pero no ha tenido la misma posición. ¿Cómo nutre, cómo abona el programa de etnografía en tareas de difusión, de divulgación, en museos? El programa ha generado en sus 20 años acervos importantísimos, ¿no? Eso es también parte de los resultados de nuestro trabajo de investigación. Cómo hacer que este programa realmente tenga un fortalecimiento en términos institucionales más fuertes, me parece que ese sería otro de los retos. Muchas gracias, Aida. Por favor, Eliana Costa. Muchas gracias. Yo quisiera decir que soy copartícipe de este equipo de la Ciudad de México con Laura Corona, lo coordinamos, y que ahora participo en el equipo Ciudad de México a raíz de los sismos del año pasado. Yo trabajo en la Sierra Norte de Puebla, anteriormente había trabajado en el Istmo de Tehuantepec, que fue cuando me incorporé al proyecto de etnografía coordinado por Saúl Millán, y después en la Sierra. Y ahora me encuentro a partir de este contexto trabajando en el equipo de la Ciudad de México. Yo quisiera hablar del balance del proyecto de etnografía a partir de una palabra fundamental que ya lo comentaba Aida, que es el de la articulación. Me parece que una cualidad del instituto que no tienen otras instancias es su presencia en todo el país de manera territorial. Tenemos investigadores en todos los estados, en la mayor parte de los estados de la República, y me parece que una de las razones y los fines de generar este proyecto era de articular el conocimiento generado desde el instituto. Y en ese sentido fue una apuesta que se dio también en un contexto fundamental que habrá que advertirlo. En el 2001 se reconoció constitucionalmente este país como un país pluricultural. Y en ese sentido justo fue que se generó este proyecto de etnografía con el fin de dar cuenta de la diversidad de lo que es este país. Y en ese sentido, uno de los énfasis fundamentales para conocer esta diversidad justo es la práctica etnográfica. Y en ese sentido me parece que uno de los grandes aportes del proyecto de etnografía están en esos dos sentidos. El conocimiento de esa diversidad, que habrá que decir que en el 2001, ¿qué tanto conocíamos de esa diversidad? Es decir, diversas etnografías, monografías en torno a la diversidad de las regiones, pero a partir de una política institucional que venía desde décadas viendo la diversidad como un problema a resolver en el cual había que integrarlo y en el cual estaba de alguna manera invisibilizada esa diversidad de los distintos pueblos indígenas. En ese sentido, la práctica etnográfica me parece que es fundamental y ahí nos formamos muchos de nosotros. Yo siempre he dicho que soy hija del proyecto de etnografía porque antes era proyecto, yo le digo con cariño y creo que varios en lugar de programa le decimos el proyecto porque en efecto aprendimos construir el conocimiento antropológico haciendo campo. Y yo creo que eso es invaluable y que varios de nosotros que estamos aquí somos hijos de esa apuesta etnográfica. Y en este sentido de la articulación de la que yo les hablo y que después yo quisiera enfatizar en eso, hablando del contexto del 2001, en el contexto del 2018 también el país vive una situación que pone en desafíos a la antropología y que implica justo la articulación del instituto, no solo en cuanto a esta presencia territorial
de las que yo hablaba, de esta presencia territorial de la que hablaba, sino también en términos de lo que es el instituto, porque el instituto tiene una perspectiva integral de lo que es el estudio del patrimonio, pero no solo del patrimonio. Con base en nuestra ley orgánica, nosotros también estamos enfocados a la solución de los problemas nacionales, y desde una perspectiva integral, porque no solo se habla del patrimonio en un sentido de monumentos históricos y arqueológicos, sino también se habla de esta perspectiva que algunos le llaman esta perspectiva intangible del patrimonio y el uso social del patrimonio. Pero de eso quisiera hablar posteriormente. Muchas gracias, Eliana. Por favor, Antonio Sí, Reyes. gracias. Pues primero que nada, agradecer a los organizadores por considerar nuestra participación en la mesa. Muchas gracias. Es muy difícil decir algo nuevo después del balance que hizo ayer la mesa de Laura Ortiz. La verdad es que fue un balance muy completo. Se han reiterado algunas de las cosas. También ahorita Aida nos recordó algunos de los aspectos más importantes. Entonces, me gustaría destacar dos de ellos y girar un poco sobre el asunto. Tengo la impresión, participando en los seminarios a lo largo de todo este tiempo, yo también estoy desde hace 20 años en diferentes etapas, que la etnografía no se mira igual desde el centro que desde los centros regionales. En los centros regionales nos enfrentamos a problemas diversos, desde la cuestión administrativa hasta el estar más cara a cara con las comunidades y con los pueblos. O sea, el hecho de participar en un peritaje lo piensas dos veces porque al día siguiente te toman la oficina, ¿no? O sea, vienen de las comunidades y se paran enfrente de ti. Ayer te tuve en mi casa en la sierra, pues ¿qué onda? ¿No? Ahora ayúdanos con esto, ¿no? Y es parte de la responsabilidad que hacemos todos los días, pero que sí es a veces creo que muy diferente, hay una distancia en esa forma de hacer la práctica. Por ese lado, me parece que uno de los grandes aportes del proyecto y programa es justamente la articulación de los centros regionales con el todo nacional. Si no fuera por el proyecto de etnografía, el Centro INA Durango estaría realmente aislado, porque es el único programa nacional con el que se cuenta, ¿no? Entonces, a lo largo de 20 años, bueno, menos, porque en Durango tiene 15, ha sido lo que nos ha permitido estar en esta comunicación. Me parece que el otro gran aporte, y lo comentaron ahorita brevemente, pero me gustaría destacarlo, fue la gran cantidad de datos etnográficos que se produjeron en las tesis de los primeros años del proyecto. Muchas de ellas están inéditas, pero están en blanco y negro, o sea, están en las bibliotecas, ¿no? Y es justamente en esta formación de recursos humanos donde tengo yo la impresión que estamos estancados un poco en los últimos 10 años, ¿no? Y pues no puedo más que hacer honor a mi maestro Jesús Jáuregui, que diría que el mejor homenaje que se puede hacer es una crítica, ¿no? Y en este momento tenemos que ser muy autocríticos. Tenemos que regresar a lo que se hizo muy bien en la primera etapa, retomar esos principios para que no se acabe convirtiendo en su propio víctima de sí mismo, ¿no? El proyecto. O sea, tenemos que renovarnos, pero con los principios que dieron origen al proyecto. Por ejemplo, yo me pregunto qué significó o qué debería significar en términos reales la transformación del proyecto en programa. O sea, ¿es nada más un cambio de nombre o cambiamos realmente la forma de operar, ¿no? Tengo la impresión de que un programa significa algo que se va a desarrollar en todas partes o de manera institucional, lo más que se pueda, ¿no? De una forma muy uniforme que no tenemos y que me pregunto si realmente lo deberíamos de hacer, ¿no? La otra cosa es, hace 20 años se hablaba de la recuperación de la etnografía, lo mencionaron ahorita también, ¿no? Pero la etnografía, las sociedades con las que trabajamos son sociedades en permanente transformación y la etnografía necesita actualizarse permanentemente, la etnografía y los etnógrafos. O sea, porque también los mismos etnógrafos, no sé si pensamos diferente, también nos estamos transformando, pero también creo que necesitamos una renovación de cuadros. Yo de verdad ya quiero que llegue a Durango alguien que me diga, oye, esto que dijiste está muy mal hecho, a ver, vamos a discutir, ¿no? Crezcamos en conocimiento a partir del debate con nuestros propios trabajos, ¿no? Bueno, no sé cuánto me queda de tiempo, pero tenemos una gran participación en diferentes ámbitos de la sociedad, como lo han dicho, trabajando en peritajes, en exposiciones, dando clases. O sea, los que damos clases en las universidades, damos clase a partir del conocimiento que generamos en el proyecto. Pero tenemos una gran deuda con nosotros mismos en el proyecto editorial. Efectivamente, no puede ser un proyecto editorial, es un proyecto de investigación, pero lo que se pone en blanco y negro son las cuentas que entregamos a la sociedad, para lo que nos pagaron,
para lo que se proyectó, para lo que se hizo la investigación ese año. Y en ese sentido tenemos mucho, nos debemos mucho a nosotros mismos y al pueblo de México que nos pague el salario. Entonces hay que ajustarnos. Bien, muchas gracias, Antonio Ruiz. Por favor, María del Carmen Pame Castillo. Gracias. Ya no me dejan nada que decir, pero bueno. Gracias también a los organizadores. Y bueno, yo solamente recordar que si estamos aquí sentados a 20 años es por una gran maquinaria que se echó a andar, ¿no? Un imaginario de un proyecto jamás visto que ha aglutinado a muchos investigadores y que también del que formamos parte. Yo comparto con muchos de los que están aquí sentados esta idea que somos pues hijos del proyecto, ¿no? Crecimos aquí y crecimos en varios términos. Creo que crecimos como personas, crecimos antropológicamente y también pues reconocer de la mano de quien crecimos. No hay que olvidar que este proyecto, además de hacer una apuesta académica y por replantear cómo se hace el trabajo etnográfico en México, pues también fue un compromiso que se adquirió, que adquirieron pues muchos antropólogos de formar a personas, ¿no? Y entonces este es un gran compromiso porque formar gente, formar etnógrafos, pues no es cualquier cosa y pues esto es un agradecimiento también a todos ellos que a lo mejor que como repito, no es algo que jamás fue visto y era como de pronto tanta gente, tantos formándonos, dirigiendo tesis y hay pues infinidad de productos, ¿no? Al proyecto, bueno, en términos de Oaxaca, yo tuve la oportunidad pues de caminar desde hace 18 años con dos grandes antropólogos, ¿no? Miguel Bartolomé y Alicia Barabas, y que después, bueno, estuvieron siempre ahí dirigiendo también mis tesis y mi proceso formativo como antropóloga y también pues compartiéndome todo el conocimiento del estado de Oaxaca, ¿no? Abriéndolo, que bueno, Oaxaca nunca se nos va a terminar y yo creo que harían falta miles de años de etnografía. Entonces, bueno, este reconocimiento. Por otro lado, ya muchas cosas acá se dijeron, a mí también me parece que es un momento de ser honestos y por eso agradezco mucho la participación que tuvo ayer Marina, en donde pues a veces no nos gusta oír también estos errores, estas confrontaciones, pero que es necesario ponerlos sobre la mesa para seguir caminando o para ver cómo vamos a continuar en un trabajo etnográfico. Creo que, bueno, lo que percibo en este tiempo son dos cosas y es, por un lado, un miedo, ¿no? Un miedo a lo que viene y al cambio también, ¿no? Entonces hemos hablado mucho de cómo cambia el contexto nacional, cómo cambia también la vida en las poblaciones indígenas, pero también cómo vamos a ir nosotros como etnógrafos, como decía Toño, cambiando, ¿no? Y hay como un miedo a esto, ¿qué va a pasar o por qué no podemos seguir haciendo las mismas cosas? Eso por un lado. Y por otro también, pues reconocer los alcances de este proyecto, ¿no? O sea, de pronto, o de este programa, de pronto se quiere como hacer todo desde este programa, ¿no? Desde esta trinchera, atacar un montón de cosas que se nos escapan, ¿no? O sea, tampoco podemos atender todas las causas nacionales desde aquí y creo que de pronto hay diferentes opiniones porque a unos nos interesa más una cosa, a otros otra, y no olvidar el carácter, como lo mencionaba Polo, ¿no? El carácter académico que tiene esto, nuestro papel como antropólogos y el oficio que sabemos hacer. Hagamos lo que sabemos hacer, ¿no? Tampoco da para hacer miles de cosas, entonces tratar de acotar nuestra labor como antropólogos y como etnógrafos principalmente en las poblaciones indígenas. Muchas gracias. Vamos a abordar el tema de ética, política y etnografía. Se apuntaron dos temas. ¿Qué puede aportar la antropología desde su práctica etnográfica a los pueblos indígenas del país?
y cuál es el papel de los etnógrafos de la antropología en general frente a las emergencias sociales, sean estos de origen socionatural como los sismos económicos o políticos. Bien, entonces, si están de acuerdo, vamos a dar un poquito menos de tiempo a si quieren, pueden o no, sí, pueden o no participar en esto, pueden delegar, y después irnos ya mejor a las sugerencias sobre cómo armonizar y cómo mejorar lo que se tiene que mejorar en el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguien quiere aportar a este eje de la ética, política y etnografía? A ver, a mí me gustaría tomar solamente una parte que tiene que ver con la cuestión de la política, ya no solamente una política de investigación adentro del INAH, sino al Instituto Nacional de Antropología e Historia como parte del Estado mexicano y por lo tanto que debe incidir en el diseño de políticas públicas. Les voy a leer un párrafo, son unas líneas, de lo que fue el primer considerando de cuando se expuso la ley orgánica del INAH en 1938, ¿no? Vamos a cumplir 80 años. Les voy a decir tal cual las palabras, a ver cómo… el primer considerando de la iniciativa de ley establecía concretamente que es de utilidad pública el estudio científico de las razas indígenas, pues en él habrá de fundarse el futuro de la acción del gobierno federal para obtener el mejoramiento económico y cultural de dichas razas indígenas. Ese fue el primer considerando. Esto ya no quedó en el texto de la ley. Luego viene, por supuesto, todo lo que ya sabemos, tanto de los cambios sociales, culturales y demás, pero también vienen las reformas a la Constitución de 1992, que esa pasó más tenue que el movimiento del 94, pero bueno, la reforma fue en 92 y luego la de 2001. Ahí la obligación del Estado mexicano es la definición de políticas públicas con pertinencia cultural en el contexto de la diversidad, ¿no? Ahí es en donde como instituto, como antropólogos, como etnógrafos, cuál es nuestro elemento de incidencia, ¿no? Y ahí me parece que efectivamente, sin negar la parte académica que tiene que estar absolutamente sustentada, una de las fortalezas del instituto es que todos sus actos de autoridad los funda en trabajo académico. Y yo creo que ese es el elemento absolutamente central, no es saber cómo se formula una política, sino cuál es nuestra función en términos de la investigación. Y ahí me parece que sí, esta cuestión de hablar de los temas emergentes, pues digo, nos pueden parecer emergentes ahora la minería y el narco, pero hace 20 años o 25 años pues eran otros temas emergentes. Los temas emergentes siempre han estado, el punto es cómo los tratamos, cómo los abordamos, ¿no? Y ahí yo sí creo, retomando cosas que comentó Eliana, que han comentado otros colegas aquí, que efectivamente no es que todo tenga que meterse al programa de etnografía, pero el programa de etnografía debe hacer un análisis muy cuidadoso de las líneas temáticas que permitan la articulación de todos estos equipos y nuevamente no es solamente la articulación entre todos los equipos de investigación, sino la articulación de estos con el instituto y del instituto hacia afuera. Efectivamente, cuando lo de los sismos, y no es la experiencia que en muchas de las zonas se tenía por parte de la gente del programa de etnografía, logró influir en el actuar del instituto. Desgraciadamente esto no fue como de una manera generalizada, ahí era como para que ahora sí que hubiéramos echado montón a ir a incidir. A Carmen y a Polo les consta cuando estuvieron en Tehuantepec, que dijeron yo ya no regreso, sí. Pero este tipo de aprendizajes que tenemos como parte de una institución, esto sí, yo creo que el instituto está en condiciones privilegiadas para poder incidir
no solamente en el diseño de política pública, sino en la crítica y en la formulación de elementos que realmente lleven a que este país y sobre todo los pueblos indígenas pues tengan un mejor horizonte en el sentido del conocimiento que nosotros podemos abonar no hacia los pueblos, sino hacia las instituciones que también generan política pública. Y en algunos, yo les narro en un minutito una experiencia en donde me pedían por parte de la CDI en Michoacán hacer un diplomado, se llamaba, para que los líderes de los pueblos indígenas pudieran tramitar programas y recursos en las instituciones estatales. Y yo les dije, pues mejor hacemos un diplomado al revés, para los funcionarios que entiendan cómo son los pueblos indígenas para el diseño de sus políticas y sus programas. No me la aceptaron. Muchas gracias, Aida. Sí. Bueno, yo quisiera decir que bien, y me parece que es fundamental poner énfasis en nuestra ley orgánica. Me parece que ahí están los atributos y funciones de nuestra institución y también del mismo programa. Comentaban que no podemos dar cuenta ni solucionar todos los problemas nacionales, desde luego, pero me parece que como institución, como trabajadores académicos del INAH, hay problemas que nos atañen específicamente. Y en ese sentido quisiera aludir al tema de la diversidad, que me parece que es uno de los grandes aportes de este programa, de este proyecto. La diversidad actualmente está sitiada, es decir, estamos en un contexto político, ya hablábamos del 2001, a partir de las reformas energéticas, el país, particularmente los pueblos indígenas, viven en un contexto de despojo múltiple por diversos proyectos extractivos y que desde luego están transformando los pueblos son dinámicos desde luego, pero también están transformando nuestra propia práctica, porque incluso muchos de nosotros resulta que trabajábamos temas que no eran propiamente políticos y económicos, pero resulta que aquellos temas, por ejemplo, yo trabajo con los dueños, entidades territoriales en torno al agua, los cerros, las semillas, y resulta que el agua está en disputa, que el agua está contaminada por la pretensión de poner un gasoducto o por múltiples proyectos en los cuales justo esto que es parte de la diversidad de los pueblos y que nosotros estudiamos, ese legado, esas narrativas, esas cosmologías, están puestas en riesgo y se encuentran en disputa. Y en ese sentido yo me pregunto, ¿cuál es el papel de los antropólogos? Se ha hablado aquí de la deuda, es decir, ¿cuál es nuestra deuda? No solo hacia el Estado mexicano, ya lo dijeron aquí, trabajamos para el pueblo de México, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando se habla de las atribuciones del instituto y en particular del diseño de políticas públicas, en efecto, me parece que el instituto es diverso en cuanto a sus componentes, pero también es diverso en cuanto a sus posiciones ideológicas, incluso de sus posiciones académicas. Pero en ese sentido, deberíamos de trabajar de manera articulada, es decir, en efecto, trabajar en el diseño de políticas públicas, pero también como antropólogos, porque nosotros estamos en el terreno, procurar la participación social. No hace mucho hubo un encuentro por la defensa de los territorios y uno de los considerandos era que no basta con documentar la diversidad, sino también es fundamental, y ahí estamos nosotros, procurar la participación de los pueblos, no solo en el diseño de las políticas públicas, sino también en la constitución del conocimiento y de un conocimiento que se espera colaborativo, y recordando una vez más, dando lugar a ese principio de la ley orgánica que es la solución de los problemas que nos atañen como antropólogos y también como parte de este instituto. Muchas gracias, Eliana. Toño, y luego sí, Pami. Pues te gané. Yo creo que nadie aquí elude la responsabilidad que tenemos tanto como investigadores como servidores públicos, ¿no? Creo que parte del debate está en los cómo. Una de las razones por las que considero que hemos podido dar respuesta a muchas de las veces que se ha requerido de los conocimientos que ha producido el proyecto es porque trabajamos durante mucho tiempo generando ese conocimiento. Es decir, trabajamos mucho tiempo en la línea de cosmovisión, de chamanismo, nahualismo, procesos rituales, y a raíz de eso, cuando ese conocimiento fue necesario,
estaba disponible, ¿no? ¿Por qué me refiero a esto? Porque creo que parte de la diferencia que tenemos aquí es pensar en esta antropología de la coyuntura donde pasa algo y tenemos que irnos corriendo como si fuéramos arqueólogos de salvamento a ver qué hacemos. Y eso es algo que creo que no operamos de la misma manera. Y esto es muy importante decirlo porque tenemos que pensar que si estamos participando en un programa, el trabajo debe estar programado. O sea, eso significa un programa, ¿no? Y probablemente dentro de este programa tener una vertiente, y eso es lo que tendríamos que pensar, una vertiente que pudiera atender este tipo de situaciones. Se generaron los diplomados sobre peritaje, que si bien no dependen directamente del proyecto, están en constante diálogo, y ese ha sido como el espacio a través del cual se le ha dado salida a esas necesidades. Tal vez tendríamos que pensar en algunas estructuras paralelas, o cómo darle cabida a la atención de estas necesidades un tanto secundarias o paralelas, pero tiene que formar parte de lo programado en el programa, lo cual se fundamenta en un conocimiento profundo de lo que sabemos hacer bien, que es etnografía y trabajo académico. Y después, pues podremos participar con otras instituciones en este acompañamiento. Creo que ese es el matiz que necesitamos en este momento. Sí. Gracias, Toño. Por favor. Sí, gracias. Bueno, recalcando esto, coincido con Toño y, bueno, decía Alcida Rita Ramos que hacer antropología es un acto político. Y pues nuestro trabajo no se produce en un vacío ético, político, social, ¿no? O sea, todo el tiempo lo tenemos en mente. Entonces creo que justamente pues nuestro papel, nuestra incidencia ética y política recae en generar conocimientos lo más apegados a la realidad de los pueblos que estamos acompañando, que estamos observando. Así tendremos una incidencia, una buena incidencia, como decía Toño, perdón. Mucho tiempo después te buscan por el trabajo que hiciste, ¿no? Por lo que ya produciste. Entonces, si nosotros generamos esos conocimientos escritos, hechos artículos, van a hablar por sí solos y van a tener una incidencia. Entonces, nos tenemos que enfocar, repito, en lo que sabemos hacer y hacerlo lo mejor posible. Esa es nuestra tarea como antropólogos y como parte de colaboradores en este programa como un programa colectivo, poner pues el mejor trabajo posible, ¿no? Muchas gracias, Pamela. Claudia. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Yo creo que una de las áreas donde podríamos pensar en términos de una política de acción, no sé, como pues decía Rodolfo, de escuchar las comunidades. Y yo creo que necesitamos participar más en las escuelas. Hay gente que participa mucho en las universidades. A mí me llamaba mucho la atención cuando antes que estaba en la SEP, que todos los libros de historia estaban desarrollados por el Colmex. No sé, ¿por qué no? O sea, no todos quieren participar en ese tipo de desarrollo de libros de texto, por ejemplo, pero a lo mejor hay la posibilidad de que el proyecto de etnografía aporta algo para la sensibilización de la diversidad cultural del país a otros niveles de la educación pública. Y que no dejamos todo eso al COMEX, ¿no? Porque ellos sí pues, son que están participando en los libros de texto. Y nosotros, pues a otros niveles más bajos, o sea, hay profesores de universidad aquí, a lo mejor está la posibilidad de pensar en desarrollar pues, material para las escuelas, para niños más chiquitos, sobre la diversidad cultural del país, pensando que va a dar un producto al futuro, una aceptación, ¿no? Más de la diversidad, ¿no? Bueno, sí. Por favor, Rodolfo. Bueno, creo que justamente un tema bien importante con todo esto, yo creo que hay una coincidencia en que nuestro aporte fundamental se basa en nuestro propio quehacer antropológico y etnográfico y que justamente el problema tendría que ver, entre otras cosas, con los cómo, ¿no? Y uno de esos cómo es cómo se define las agendas académicas de investigación, es decir, cómo se definen los temas, ¿no? Creo que esa es una parte bien interesante y que
regresando y ligando esta idea de que la etnografía o la antropología como práctica desde el INE, en tanto institución pública y en tanto generadora de políticas, esto que nos leía Aida, tiene una responsabilidad muy clara, y es que, conforme a las legislaciones que incluso podemos referir con lo que vimos en la presentación anterior de la maestra Santoyo, es justamente que hay una responsabilidad incluso internacional, el Acuerdo 169, de todo aquello que competa a los pueblos indígenas tendría que ser consultado, escuchado, etcétera. Entonces, ¿cómo definir las agendas académicas de investigación justamente cumpliendo con estas cuestiones, ¿no? ¿Quién define las agendas? ¿Quién las ha definido históricamente y por qué ha tenido la posibilidad de definir esas agendas de investigación, y cómo podríamos hacerlo de una forma distinta que permita al mismo tiempo reforzar la calidad y la profundidad de nuestras investigaciones académicas, y al mismo tiempo cuidar y procurar la diversidad y hacer cumplir justamente estos derechos que han sido reconocidos por los propios pueblos, para los propios pueblos indígenas, ¿no? Creo que ese es un tema. Y la otra parte que creo que también ha sido un punto de debate y de debate al interior del proyecto, tiene que ver con esta idea de si las emergencias o las coyunturas es lo que se plantea de un lado, y del otro lado las agendas más académicas, digamos, ¿no? Y justamente el ejemplo de la arqueología me parece muy interesante, esto que mencionaba Toño, y platicando, dialogando, tratando de entender territorialmente Michoacán, justamente uno de los compañeros arqueólogos de allá, a partir del proyecto de salvamento en Tierra Caliente y de cómo ir atendiendo que una presa aquí, la carretera acá, se generó un proyecto a partir del salvamento que está permitiendo repensar toda la idea que se había construido histórica del Estado Tarasco, ya no como Estado y no solamente como Tarasco, sino como una confederación multiétnica, es decir, repensar todo el pasado de lo que se había construido como Estado Tarasco a partir del trabajo de salvamento. Entonces, justamente no pensar que esas dos cosas están separadas o que son antagónicas, sino que justamente ambas nos permiten construir agendas de investigación que nos permiten repensar la realidad de los pueblos con los que estamos trabajando, pero incluso también repensar la propia historia, ¿no? Bueno. Yo quisiera hacer hay algo que a mí me preocupa, voy a hablar a título personal, desde las tres palabras, ética, política, etnografía. Cuando hablamos de etnografía hablamos de una disciplina, de una profesión, y hay parámetros para validar lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. Y yo quisiera que separemos eso y lo tengamos muy bien. Y cuando digo que académicamente tenemos que apretar las tuercas es justo en esa parte. Ahí sí hay parámetros y todo lo que nosotros escribimos va a 2 dictámenes, si es compilación 3, porque ahí nos vamos a medir con otros especialistas de la disciplina y vamos a poder estar medianamente seguros de que al final, si es publicado, el trabajo cumplió con estándares de calidad. Y creo que eso está perfecto, e incluso diría que busquemos dictámenes más fuertes. Cuando hablamos de ética no sé cómo medimos. Entonces ahí sí a mí me genera un conflicto. Cuando hablamos de ética, cuando hablamos de compromiso, que hay antropólogos más comprometidos con otros, ahí sí no sé cuáles son los parámetros que se utilizan. Y como no hay parámetros, a menos de que los haya y entonces los firmemos todos, pues yo diría que un buen diálogo tendría que ser regresarnos al plano académico, porque ahí sí hay parámetros. Y en lugar de decir que este es comprometido, este no es comprometido, bla, 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 pues que discutan los trabajos y que sean los trabajos los que hablan. A fin de cuentas, un buen trabajo etnográfico va a tener un impacto social fuertísimo. Un mal trabajo etnográfico no lo va a tener en la misma medida. Y no perdamos de vista eso y quitémonos esta cuestión de calificar éticamente o comprometámonos, yo me salgo, a buscar parámetros éticos. Por lo menos. No. Bien, aunque mi papel es de moderador, no puedo evitar hacer un par de comentarios. Por un lado, a mí me da mucho gusto que se haya dado esta mesa, que se haya dado en estos términos, y creo que esto nos faltó hace mucho tiempo, hacerlo
respeto y con esta armonía, y que se reconozca, por un lado se ha reconocido el valor del proyecto y lo que ha dado, claro, falta lo que pueda dar, y que no es ni cargarse a un lado ni a otro, ni decir, bueno, esto tiene que tener una base teórica y sobre eso nada más, o simplemente por el pragmatismo, lo que esté sucediendo, eso es lo que hay que cubrir. Creo que ya quedó muy claro, como lo acaba de manifestar Rodolfo, que no es ni uno ni otro, es simplemente armonizar, es decir, el trabajo de investigación, a fuerza, todo tiene que tener una base teórica o metodológica. ¿Qué tanto tiene que, qué tanto tiene que ocupar, vamos a decir, el diseño y el desarrollo del proyecto? Pues eso solamente es discutiéndolo. Y yo quisiera, por allá cerrar esta mesa, que pudiéramos expresar formas concretas de cómo armonizar para llegar a una propuesta conjunta, ¿verdad? Me da mucho gusto que llevemos esto así, que hay reconocimiento tácito de todos, ¿no? Me parece que si es ético o no, es simplemente cuando sucede algo y no hay respuesta, eso es falta de ética. Cuando hay un sismo, cuando hay un incendio, cuando hay situaciones de masacres o patrimonios en riesgo y no siquiera expresar algo, yo creo que sí, es falta de ética en términos de lo que es el instituto. No es una universidad, es un instituto con todos sus variantes. A ver, retomando, para ir cerrando, retomaría con lo que abrimos. A mí me parece que estos dos elementos absolutamente centrales, la calidad académica del trabajo, de la investigación y sentada, basada totalmente en la etnografía, es como el elemento que nos permite articular todo lo demás. A mí me parece que la calidad académica de un trabajo no se mide solamente en un dictamen. Yo creo que la calidad académica de un trabajo también se mide en una acción concreta. Voy a dar muy claramente un caso que tiene que ver con las políticas en torno al patrimonio cultural ahora llamado inmaterial. Las incidencias que hemos tenido en diferentes espacios de discusión dejan muy claro que hablar del patrimonio cultural inmaterial de la manera como se ha estado encaminando esta política llevan a una folclorización absurda. Y que lo que se ha evidenciado en muchos de estos foros es el trabajo académico sustentado en lo que corresponde al patrimonio cultural, le da al instituto también una voz de autoridad. Y cuando digo diseño o incidencia en política pública no quiere decir dejar a un lado la academia. Si nos despegamos de esa, perdemos la solidez que tenemos. Entonces, a mí me parece que nuevamente la parte académica como el fundamento del instituto, como el fundamento que nos permite actuar, es el elemento absolutamente central. ¿Cómo lo articulamos? Tanto dentro del instituto, como cómo articulamos al instituto frente a otras instituciones en el ámbito estatal, en el ámbito federal y demás. Y yo creo que ahí es yendo de una manera articulada en donde no vamos solamente como antropólogos, o sea, el carácter integral que debería tener una política de investigación, ahí es en donde tenemos que volver a abonar. Me parece que el programa de etnografía ha dado mucho en ese sentido, ha dejado en claro la importancia que debe tener un proyecto, un programa colectivo, pero también los retos y la necesaria repensarse constantemente, eso me parece que es un elemento que debemos fortalecer. Sí. Bueno, yo quisiera también enfatizar con algo que empecé, que es el de la articulación. Me parece que como programa se tiene que pensar y actuar de manera articulada. Y yo creo que uno de los desafíos es justo ante las distintas posiciones de lo que consideramos que debe de ser la etnografía y el conocimiento antropológico,
se tendría que encontrar justo esta perspectiva que encuentre estas distintas posturas que yo creo que son valiosas y más si suma en términos de un programa de investigación. Y más aún en términos institucionales, yo creo que lo comentaba, si una cualidad tiene este instituto es que tenemos una presencia en todo el país y no solo eso, que vemos desde una perspectiva integral la cultura y la sociedad. Y en ese sentido me parece que otros de los desafíos es esta articulación y que en problemas coyunturales como el de los sismos pues se deje ver esa manera diversa que tenemos de ver la cultura y el patrimonio en específico. Y en ese sentido también quisiera decir que esta articulación también lo tenemos que pensar en relación con otras instituciones. Desde luego en relación con la Secretaría de Cultura, ahí estamos, desafortunadamente, ahí nos toca estar, pero en ese sentido, ¿cuál es nuestra identidad y cuáles son nuestras atribuciones y funciones como instituto ante la Secretaría de Cultura? Me parece que en ese sentido, en la coyuntura de los 80 años del instituto, me parece que es fundamental el pensar históricamente la vocación de esta institución y también considerar cuáles son los desafíos que tenemos ante un país que se quiere distinto. No sabemos qué tanto, pero que se quiere distinto y que hay demandas fundamentales de diversos sectores para que haya una transformación. Y en ese sentido, me parece que la institución puede jugar un papel clave. Y ya por último, hay problemas fundamentales, y aludiendo una vez más a la ley orgánica, al cual nosotros tenemos que responder. Por ejemplo, está el tema de las consultas. Sabemos que, ya lo comentaba Rodolfo, se vienen proyectos, ¿no?, que posiblemente se quieran establecer en diversos pueblos indígenas. ¿Qué vamos a decir los antropólogos ante estos proyectos, estos megaproyectos? Por ejemplo, el Tren Maya, ¿no? Y otros tantos que puede haber en el territorio nacional. Que con los alcances de los peritajes y de los dictámenes, nosotros con esta visión académica y especializada en torno a los pueblos indígenas, ¿qué vamos a decir y qué vamos a hacer? En ese sentido, me parece que es fundamental finalmente tener muy claro cuáles son nuestros desafíos como antropólogos y que de manera articulada podamos como programa y como instituto poder dar cauce. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere? No, es ya quien quiera. Medio minuto nada más. Creo que a veces se nos olvida que somos un proyecto nacional de etnografía. O sea, no somos el Instituto Nacional, pertenecemos al instituto, pero estamos hablando del proyecto y el proyecto de etnografía debe de hacer etnografía. Bueno, sí, o sea, dentro del proyecto hacemos etnografía y como trabajadores del instituto hacemos otras cosas dentro del instituto y de nuestros centros regionales, ¿no? Y bueno, pues yo creo, en ese sentido creo que esta incidencia política que se puede tener puede ser una de las respuestas del proyecto, pero no la pregunta del proyecto. Sí, decíamos que propuestas lo más puntual que se puedan sobre formas de articulación y de armonización, ¿sí? Pues yo creo que si este proyecto tendrá vida, va a ser necesario que cambiemos la forma de pensar en general. Yo creo que así como el país cambia, debemos de abrirnos a cambiar nosotros. Ya lo había dicho, no sé si Pame Otoño, ¿no? Si hay esta mesa es porque hubo discusiones previas y porque hubo un cierre del diálogo. Y creo que parte de lo que no podemos olvidar es que en aquel entonces estábamos muy divididos y en aquel entonces no queríamos cambiar. Qué bueno que ahora queremos cambiar. Y una propuesta sería que estemos abiertos a cambiar nosotros y que quizá otros ocupen nuestro lugar y que otros tomen las decisiones y que cambien los coordinadores de los distintos equipos, porque la renovación es necesaria. Y lo hemos visto, si fuera un presidente que se queda más de sus 6 años es un dictador,
tomemos los mismos ejemplos, no nos perpetuemos, cambiemos a la gente, movámonos, renovémonos, que eso nos haría mucho, mucho bien. Sí, bueno, a mí me parece que hay, retomando algunas cosas que se dijeron, creo que el fortalecimiento del proyecto también pasa justamente por esto que comentaba Aida al inicio, por posicionar al proyecto, al programa de etnografía al interior, ¿no? Y creo que ahí hay una tarea que a mí me parece pendiente, justamente que algo que puede aportar la etnografía y el trabajo etnográfico hacia el interior es en la conexión con las otras áreas, ¿no? Me parece que el programa podría establecer justamente estos puentes de diálogo con la arqueología, con la conservación, con todas las áreas del instituto, con la antropología física, y que se vuelven tareas integrales transdisciplinarias muy importantes que la etnografía tiene mucho que aportar, ¿no? Justamente, y bueno, lo veíamos también en la presentación anterior, cómo este trabajo de lo que está sucediendo actualmente, de la violencia que estamos viviendo en el país, coloca justamente a repensar el proyecto, a generar otro tipo de estrategias de investigación, incluso también otras formas de hacer trabajo de campo. Y justamente creo que ahí, y coincido con Polo, hay que estar dispuestos a abrirnos, dispuestos a cambiar, y una de las cosas son las formas de hacer etnografía. Creo que algo que ha quedado pendiente en estas discusiones es cómo estamos haciendo etnografía, cómo estamos haciendo trabajo de campo. Ya lo decía Rosana en su conferencia, esta idea de, ahora se habla de etnografías de colabor, pero tuvieron su origen en la investigación Acción Participativa Fals Borda, que no solamente se planteaba la acción, sino profundamente la investigación, y que justamente planteaba lo mismo: no hay posibilidad de una acción que tenga real incidencia sin trabajos de investigación con una calidad suficientemente amplia para que esa incidencia sea en el camino que se está planteando, ¿no? Justamente repensar cómo estamos haciendo las etnografías, cómo estamos haciendo trabajo de campo, cómo nos estamos relacionando con los pueblos con los que estamos trabajando. Creo que ese sigue siendo un tema de discusión pendiente, y que desde el proyecto de etnografía, centrados justamente en este tema nodal, me parece que desde ahí podríamos aportar bastantes temas, bastantes reflexiones importantes, ¿no? Finalmente, creo que lo otro también, también coincido esta parte de la renovación, creo que pasa por el fortalecimiento con la formación académica. Esto que se platicaba al inicio de cómo muchos iniciaron con becas que apoyaban la titulación, primero para los atlas, después continuaron, empezaron a generar una formación, nos permitieron formarnos en una diversidad de temas, de la posibilidad de construir discusiones, y creo que eso es algo que debe ser retomado. Justamente ahora que la propia Escuela de Antropología se está repensando, que la propia comunidad de la escuela se está repensando sus formas de relacionarse al interior, está repensando las formas de estudiar, está repensando desde el propio reglamento, es decir, en esta coyuntura que hay al interior de la escuela. Creo que también es un buen pretexto para que el instituto y el programa de etnografía retome una presencia fuerte, porque a pesar de que habemos quienes tenemos presencia en las escuelas, me atrevería a decir que el programa en general es desconocido, ¿no? Ya lo decían, nos conocen a lo bien como el programa del Atlas, ¿no? Pero creo que hace falta fortalecer esa presencia con las escuelas y fortalecer ese vínculo centrado justamente en la investigación, ¿no? En la elaboración de tesis, en la elaboración de todo un programa académico que permita pues a las nuevas generaciones justamente formarse en la investigación y no solamente en el salón de clases. Creo que eso sería una parte importante del proyecto. ¿Alguien más? Bueno, sí. Bueno, pues nada más, si tenía la duda si estamos cerrando
poco. Bueno, yo creo que vale la pena mucho el trabajo etnográfico que hacemos. Yo creo que es bien importante que este trabajo y los resultados etnográficos lleguen a muchos sectores de la sociedad, no nada más que se queden encerrados en un solo sector académico, sino que hay más trabajo de difusión. Y bueno, temáticas y direcciones y críticas hay muchos. Yo creo que es muy necesario que tengamos más pues más reuniones con todos los coordinadores para seguir profundizando en todas esas problemáticas. Yo quisiera nada más cerrar llamando a que este programa es un esfuerzo que implica una corresponsabilidad muy fuerte. En el conjunto de los proyectos del INAH, que hay registrados alrededor de 1,700 proyectos en las distintas áreas. La mayor parte de estos son proyectos específicos, la mayor parte de estos son proyectos individuales, ya hablando en específico de los de investigación. La coordinación que tiene más proyectos colectivos y tiene un área de proyectos colectivos es la Coordinación Nacional de Antropología. Y de esos que hay, el que tiene el carácter nacional, el único, es este programa. Entonces, esta es una política de investigación que ahora sí que se ha ido definiendo en el camino, en el actuar de todos nosotros. Y esa es la parte que a mí me parece que es una corresponsabilidad que tenemos que asumir, porque no hay esta cuestión de que quién determina no hay una línea de arriba que diga ahora van a trabajar megaproyectos, ahora van a trabajar cuántos hilos del huarache hay. O sea, es una definición que se ha construido de manera colectiva y eso implica una corresponsabilidad que yo creo que es de las más fuertes que como programa debemos plantearnos, ¿no? ¿Alguna otra intervención? Bueno, si hay alguien del público que quiera dar una opinión. Los compañeros de la distribución de… Bien. Bueno. Te gano, Ana Paula, en lo que se… Buenas tardes a todos. Yo soy Cristina Hernández. ¿Ya? Ya me paré, Ana, ¿no es cierto? Bueno, yo soy Ana Paula, yo llevo 15 años en el proyecto de etnografía, programa, y soy antropóloga independiente también, así es medio esquizofrénico porque sí pertenezco al INAH y a la vez no, amo al INAH y agradezco todo lo que me ha dado. Por lo mismo, bueno, ahorita estoy viendo desde fuera como antropóloga independiente que soy, veo ya más claramente cuáles son las diferencias entre los dos equipos que ahora son, que es el equipo A y el equipo B. Y la verdad a mí, sinceramente me parece que es una pérdida de tiempo dividirse cuando ambos equipos son complementarios, ¿no? En el sentido de que, claro, el trabajo académico es trascendental, o sea, gracias a las monografías que hacemos, gracias a esos datos duros que tenemos, podemos aportar en cuestiones más aplicadas, ¿no? Como son los dictámenes y los peritajes. Si no tenemos carnita, digamos, no podemos ser tan contundentes y tan precisos en nuestros trabajos ya aplicados, ¿no? Y entonces, por otro lado, entonces ahí tenemos las dos partes, ¿no? Tenemos la parte aplicada y la parte que es etnográfica, que digamos, en términos muy escuetos, pues la parte etnográfica es la aportación teórica de las comunidades, ¿no? Lo que nosotros podemos entender de lo que nos aportan las comunidades en términos de conocimiento profundo, de pensamiento. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría preguntarles a ustedes si hay alguna opción o una alternativa en que se vuelvan a unir los equipos, porque la verdad,
yo los quiero a todos, tengo amigos entrañables en el equipo A, los extraño, y también creo que realmente lo que está haciendo el equipo A también es muy interesante porque están haciendo una revisión, digamos, de todo el trabajo que se ha hecho en el proyecto de etnografía. Me parece muy interesante y estoy esperando ansiosamente a leer las observaciones, las críticas que van a tener en eso. Y nosotros, por otro lado, también estamos haciendo un trabajo muy interesante sobre la regionalización, bueno, yo en mi caso estoy haciendo como una revisión histórica, ¿no?, en la Tarahumara. Y bueno, eso es todo. Ahora sí, Cristina. Voy. Bueno, buenas tardes, gracias a todos. Para continuar con el comentario de Ana Paula, creo que cuando hablamos mucho de un solo tema es porque nos preocupa y de verdad lo tenemos siempre en la mente, y justamente ese es el llamado o el ejercicio que debe hacer el programa de una reintegración del proyecto hacia adentro. Me parece que aquí hay dos temas urgentes. El primero justamente es ese. Un trabajo de reflexión crítica colectivo no puede completarse si no está la otra parte. Entonces, finalmente creo que es una responsabilidad como investigadores formarnos de manera mutua, es decir, aceptar las críticas constructivas que se nos hagan con respeto, evidentemente, y también considerar que todos tenemos que aportar. Si bien en algún momento podemos tener una necesidad de reforzar o replantear las partes teóricas, creo que también hay necesidad de escuchar a quienes llevamos muchos años en trabajo de campo, que conocemos la región en la que estamos trabajando como la palma de nuestra mano y conocemos los problemas y las latitudes y las dimensiones de esos problemas. Eso también es un gran aporte. Entonces creo que es una que se complementa, ¿no? Finalmente el trabajo teórico y el trabajo etnográfico no pueden coexisten, no pueden estar uno sin el otro. Entonces me parece que es también un deber del proyecto continuar con esa formación como investigadores, fortalecernos de manera mutua, reforzarnos, porque finalmente el programa, si bien forma parte del INAH, también tiene una proyección hacia afuera que finalmente no es solamente como instituto ni como INAH, tiene nuestras caras y nuestros rostros, seamos investigadores independientes como parte del programa o seamos también parte del INAH. Entonces, al final creo que ese es debemos de volver a pensar en el objetivo común, y el objetivo común es colectivo, y como bien lo dijo Aida, el objetivo común también se compone del contexto nacional. Entonces debemos de replantear ese trabajo. Ahora, la otra parte que me parece que también hemos estado reflexionando mucho y dándole vueltas es cómo esos conocimientos que se generan del todo el proyecto van hacia afuera y se reflejan hacia afuera. Así como podemos considerar que ha habido aciertos, que ha habido trabajos y que ha habido una manera en que el proyecto impacta hacia ciertos lugares, también debemos de reconocer que hay lugares donde no existe. Acabo yo de estar en agosto platicando con el secretario de la dirección, perdón, el director de desarrollo de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes del Estado de Guerrero, y ellos no conocen lo que hace no conocen el trabajo que se ha hecho en el proyecto de etnografía, no conocen lo que estamos haciendo o lo que, bueno, últimamente yo me incorporo al trabajo, pero lo que se ha hecho desde hace 20 años. Entonces, creo que sí es necesario seguir pensando en salidas que debe de tener esa generación de conocimientos. Si bien debemos de congratularnos en el esfuerzo que hemos hecho también de manera colectiva para formar esos conocimientos, también debemos de seguir pensando lo que debe de existir hacia afuera y seguirlo proyectando porque es muy necesario. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer dos comentarios más y responder para que bueno, acá. Creo que ojalá que de todo esto
a mí me interesa destacar que tener cuidado en no caer en un falso debate. Creo que hay que reconocer cuáles son los términos de las diferencias y tratar de entender de qué se trata. No es entre teóricos y antropología práctica, tampoco es entre que los éticos con los que no son más académicos, no, creo que eso no está bien planteado en esos términos. Creo que la práctica antropológica supone, hay una dimensión ética de la cual no nos podemos desprender. Creo que todo el trabajo pasa necesariamente, hacer un buen trabajo académico es parte de la ética, ¿sí? O sea, un ejercicio de conocimiento, al menos de honestidad en cuanto a la experiencia etnográfica, es también un compromiso ético. Ahora bien, ¿esto cómo se traduce en la práctica? Si es que tiene una traducción en la práctica política, en la incidencia, esa es otra parte del mismo trabajo, pero es otra dimensión. Creo que como proyecto de etnografía, tiene un fundamento y un supuesto que es básicamente antropológico, que necesariamente pasa por este ejercicio crítico, y en ese sentido creo que sí es importante profundizar, apretar las tuercas, como decían ahí en la mesa, apretar esas tuercas, porque si no, corremos el riesgo de entramparnos, no en la antropología política, sino en una militancia etnopolítica, que no es lo mismo. Y entonces corremos el riesgo muy poco ético de nosotros queriendo hacer el bien y queriendo apoyar y queriendo ayudar a la gente, pues terminamos, no me quiero poner Foucaultiano, pero hay un dicho que dice que el camino hacia el infierno está empedrado de puras buenas intenciones. Entonces hay que tener mucho cuidado también en cómo vamos a traducir, o cuál va a ser esa incidencia política, ¿sí?, de nuestro propio ejercicio. Entonces, que para esta incidencia sí pasa por un ejercicio crítico y una necesaria distancia, ¿sí?, con respecto a en el trabajo y en este ejercicio crítico y esta crisis por la que todos tenemos que pasar en un momento dado cuando estamos en campo, ¿sí? Bueno, creo que eso es básicamente lo que quería. Bueno, buenas tardes. Voy a un comentario y como un exhorto, ¿no? El comentario es que, ¿por qué no hablan de autonomía indígena? Es que estamos a unas semanas que toma posesión el PG y va a haber una nueva fase de lucha por lograr algo similar a los acuerdos de San Andrés, y yo creo que el papel de nosotros, antropólogos, etnógrafos, es apoyar estos procesos, y también la implementación de esas nuevas leyes que va a haber va a ser muy complicado, ¿no? O sea, ahí se necesita un enfoque regional, pero bien planteado, es muchas cosas, ¿no? Y no sé por qué no hablan de eso. Y eso es lo más importante ahora, ¿no? Entonces, si apoyamos los pueblos indígenas es en eso. Y eso, yo creo que en el INA no hay ahora lugar para ser conservadores, ¿no? O sea, el priismo obviamente está muy arraigado en el INA, y el INA se tiene que liberar de esto, y los viejos enfoques teóricos como el funcionalismo, el estructuralismo, la teoría de la identidad, sí están vinculados a esta antigua antropología mexicana priista, ¿no? Que es indigenista y que quiere controlar la diversidad, pero no le da realmente un espacio efectivo en la sociedad, ¿no? O sea, se habla mucho de diversidad, pero ¿qué significa eso ya en la práctica? Eso es mucho más a lo que el Estado mexicano ha sido dispuesto a ceder, ¿no? Entonces yo creo que sí necesitamos nuevos enfoques teóricos, necesitamos etnografía con más profundidad, ¿no?, y más comprometida, pero no con una mejor administración del gobierno, sino realmente apoyar los pueblos indígenas para lograr una autonomía viable y funcional. Antes de que sigan los comentarios, vamos a dar que quiera comentar. Perdóname, es que se va a diluir mucho de lo que ya están diciendo. Mejor tomamos una. Sí, bueno. Para responder y luego seguimos. Sí, coincido con Johannes, y en ese sentido quisiera poner un ejemplo, que es el de la regionalización.
Como saben, una de las propuestas del próximo gobierno es una nueva regionalización del país. En ese sentido, me parece que si actuamos y pensamos de manera articulada como institución e incluso como programa, porque sabemos que uno de los problemas en la última línea de este año justo es la regionalización. En ese sentido, me parece que es un ejemplo paradigmático de lo que podría hacer este programa y de manera articulada en términos institucionales y vinculado con políticas públicas y con incidencia para hacer posible el derecho de la autonomía de los pueblos indígenas. En ese sentido, me parece que es fundamental que de manera etnográfica, teórica, bien fundamentada, como aquí se ha dicho, académica, nosotros hagamos saber a esta nueva política lo que implica una nueva regionalización, porque quienes conocen en términos de las ciencias sociales las regiones de este país en el campo, somos nosotros. Hay diversos oficios que hacen trabajo sobre el terreno, pero son los antropólogos y me parece que desde el instituto tenemos mucho que aportar en este contexto. Rapidísimo, 3 cosas. 1, creo que lo que hemos aprendido este año es que las regiones no existen per se, son herramientas heurísticas y ahorita estamos cayendo en el peligro de que eso se convierta en una política administrativa y es lo primero que tendríamos que decir. Eso lo podemos decir sin ir al campo, ¿no? Punto número 1. 2, la propuesta de Johannes me parece sumamente importante, pero a la par tendríamos que mejorar la política editorial, porque si investigamos el año que entra y los resultados salen en 10 años, flaco favor le hacemos a las comunidades indígenas. Y 3, creo que lo que propone Rodolfo no está en el planteamiento original del proyecto. Así como se leyó la ley de 1939 y la ley de monumentos del 70 y no sé qué, tenemos que ver qué dice el planteamiento original del proyecto. Y si queremos hacer otra cosa, entonces transformemos ese documento y hagamos otro proyecto u otro programa. Pero el proyecto es de etnografía. Nada más, sí, voy a tomar la libertad de hacer un comentario a lo que se dijo al principio, que es esta división en 2 grupos. Yo creo que tendríamos que expresar un compromiso para ver cómo podemos articular y poder, articular las diferencias y poder tener por lo menos una base común que no nos divida, sino que nos una un poquito más. Yo nada más quisiera, porque yo leí ese pedazo del fundamento justamente para definir a cuántos años luz estamos de eso, que fue el elemento, ¿no? El punto es hoy cómo pensamos esa incidencia, no es en esta forma mesiánica de, ¿no? O que vamos ¿no? O al revés, ¿no? Pues ya como decía ayer Diego, ¿no? Pues al INI se le daban 20 años de existencia porque pues ya todos los indios iban a estar integrados al desarrollo de la, ¿no? Hoy por hoy, ¿cuál es ese elemento que tenemos que abordar desde un estudio fundamentado en la base académica, ¿no? Y continuamos con los comentarios en la sala. Creo que hubo la cuestión. Hubo la cuestión primero. Bueno, sí. Bueno, buenas tardes. A ver, ¿quién va? ¿Voy yo o quién? ¿Yo? Permite que… Sale, adelante. ¿Ah, yo? Ok, bueno, buenas tardes. Soy Estela y bueno, escuchando a Aida, yo quiero compartirles una experiencia en realidad de la investigación hacia el tránsito del camino sinuoso de la política pública. Me parece que así como la Convención del 71 marcó paradigmas para una conservación del patrimonio cultural material, es ahora que la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial vuelve a marcar nuevos paradigmas y nuevos derroteros, en donde es un campo deshabitado por los antropólogos y cuya necesidad de reflexión y de el bagaje y el amplio conocimiento de la investigación antropológica es necesaria.
me parece que estamos dejando al descubierto eso mismo que nosotros con responsabilidad y ética a través de nuestras investigaciones hacemos. Yo paso de la investigación a participar, ¿no? En ese tema del patrimonio cultural inmaterial, porque vengo de formación prodiana, ¿no? Y descubro que hemos descubierto los antropólogos un compromiso que en realidad, se los digo con toda sinceridad, escuchando incluso la discusión de que la regionalización no es posible, nos escuchamos a nosotros, pero nos necesitan escuchar allá, en donde se hace la política pública. Son nuevos paradigmas, estamos en un contexto global en donde las respuestas de nuestro conocimiento es necesario. Entonces, yo, la verdad, retomando esta parte del compromiso de cómo se construyó el INAH, cómo nació el INAH, cómo se dio, me parece que es importante en este momento que nuestras investigaciones coadyuven a una política cultural nacional. Hay un ejército aquí impresionante de conocimiento. Es lo que quisiera compartir y gracias. Bueno, me parece que la mesa ofreció una serie de puntos muy importantes. El aspecto crítico me parece que hay que tomarlo en consideración, pero creo que también de lo que se trata aquí es de lograr un nuevo andamio de trabajo. Yo partiría de esto que señaló Toño, hablando en términos de que el programa debe definir normas, programar. Y esto, yo no sé si estos principios que en algún momento fueron la directriz con la que arrancó el entonces proyecto, tienen vigencia. Si están realmente lo suficientemente asentados, no tanto como para volverlos a retomar, sino quizá como un nuevo punto de partida. Ahora, creo que debe haber un equilibrio y yo estoy de acuerdo que la base tiene que ser la de esta plataforma etnográfica. Pero como bien decía Aida, aquí hay una perspectiva institucional que no hay que perder de vista. Y me parece que es significativo que haya arrancado con la lectura de este viejo reglamento y me llama mucho la atención que en su lectura mencionó razas indígenas. O sea, vean la distancia de lo que se pensaba como una urgencia, como un trabajo de políticas públicas en ese entonces y lo que es ahora. Ya se destacó la nueva situación de emergencia que se vive y desde luego que aquí necesitaríamos, sí, esta visión crítica, pero también un ejercicio de evaluación de lo hecho. Andrés Medina ayer mencionó un poquito de eso. Y también nuestro compañero José Luis Escalona, ahora sí me acordé, ya subrayé el nombre, habló de etnonarrativas. Creo que esta podría ser una de las vías de análisis que nos ayudaría a dar cuenta de lo hecho y a partir de ahí lograr nuevos enfoques críticos y ahí cabe creo que todo lo que se está diciendo. Yo propondría que a este momento de la historia del proyecto _programa se tomara la posibilidad de considerar un ejercicio de historia, de análisis de lo hecho. Dentro del equipo Ciudad de México
tenemos un nuevo integrante, que es Eduardo González, un especialista en esto, muy capaz. Es una de las nuevas grandes adquisiciones del proyecto como bloque de acción y de estudio nacional. Creo que sería interesante, creo que sería práctico y a lo mejor nos daría sorpresas que abonarían en justamente un ejercicio crítico que posibilitaría una nueva dimensión del proyecto, del programa. Creo que todo lo que se dijo tiene cabida, pero a lo mejor si nos planteamos andar identificando que primero es un paso y después otro, pues creo que se podrían encontrar aspectos interesantes, porque pues al final creo que hay experiencia, hay capital humano y hay todo un cúmulo de experiencias, todo un bloque de posibles articulaciones que vienen por delante. Y creo que lo que dijo Johannes es muy, muy importante, sobre todo en el sentido de que llamémosle cuarta transformación o lo que ustedes quieran, o la lectura que esté en ciernes. Creo que ahí este ejercicio de lo académico sí nos surgiría, pero también recordando en este evento que tuvimos en la DEAS hace poco de acompañamiento de los territorios, uno de los participantes siempre en la reunión nacional se mantuvo en una polaridad y para él los antropólogos, no lo dijo así tal cual, pero para que se den una idea, somos activistas chafas, mientras que ellos son los verdaderos activistas, ¿no? O sea, los que están dando la lucha desde dentro no nos ven igual. Entonces, creo que dentro de este esfuerzo colectivo institucional, pues también tendríamos que calibrar qué tanto de nuestra producción es algo que realmente tenga conocimiento, ya se habló de la difusión, de la divulgación, y de los esquemas prácticos que en estos textos se puedan ofrecer a las comunidades. Y creo que por ahí podría pensarse también que este quehacer tiene que ver justamente con lo que puede servir a la gente a la que nosotros estamos, con la que nosotros estamos trabajando. Miren, me informan que estamos pasados de tiempo y que vamos a afectar una intervención más y dejamos Muy rápido. Yo creo que han hecho una investigación, un desarrollo, una cantidad de producción impresionante y muy buena. Probablemente tenga problemas dentro de su discusión, pues yo diría sigan haciéndola y no se metan en otros problemas. Tienen que recordar que ustedes son gobierno también, son gobierno, ustedes gobiernan y ya intervienen. Si ustedes en lo particular como proyecto se ponen a intervenir políticamente, van a tener muchos problemas, porque, pues porque ya están interviniendo como gobierno. El INE es mucho más grande que el proyecto, es decir, tiene que ver con edificios históricos, con problemas de permisos, que de pronto hay intervenciones, si se afecta o no se afecta a una iglesia, y tienen que dar permisos favorables o no. O sea, en el momento en que ustedes se pongan a querer intervenir, liderar, dirigir, se acaba, bueno, entran en problemas radicales. No pueden hacer las dos cosas. Si fueran universidad, sí. ¿Sí? ¿Qué pueden hacer? Sí, investigar profundamente, trabajar, hacer redes, llevar información y en lo personal, como hace la compañera, pues hacer trabajos de estudios sobre peritajes, etcétera.
Esa es la cosa, pero como proyecto, entrar en la política, entrar en la dirección de movimientos, rápidamente se involucran, rápidamente se fracturan, creo yo. Nosotros desde fuera, de pronto, hemos padecido acciones de querer apropiar espacios. De pronto uno quiere hacer una investigación, va la muchacha, una estudiante de doctorado a querer investigar un problema minero y de pronto dice, no, aquí no puede hacer investigación porque hay un investigador del INAH que se lo prohíbe, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está haciendo su investigación, la de su familia, la de su esposa, etcétera, y quiere tener la prioridad sobre una región minera. No voy a decir nombres, pero pues uno dice, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a meter a este investigador como parte del proceso de investigación, como un agente de la institución, interviene para impedir otras investigaciones con fin de dirigir ellos mismos el movimiento. Problemas, son problemas. Entonces, aguas y corten por ahí. Como dicen por ahí, estamos haciendo etnografía, sigan haciéndola, la están haciendo bien. Nosotros de afuera que la leemos o que la estudiamos y demás, por la posición probablemente nos metemos en esos problemas. No se metan ustedes en esos problemas. Bien, muchas gracias. Disculpen que no podemos oír todas las intervenciones, pero ya desde hace rato me dijeron que teníamos que cortar. Bueno, yo agradezco todas las participaciones, creo que inclusive este sería un buen equipo para trabajar formas de propuestas más concretas y les agradezco mucho su presencia y la participación de mis compañeros. Gracias.